¿Qué te pareció la obra Palabras de Resistencia? Me pareció, además de un enorme valor testimonial, realmente más que meritorio por parte de los chicos que le hicieron la tarea de investigación y han logrado además captar cosas muy, muy personales de quienes lo protagonizamos en su momento, y tengamos en cuenta que todo esto ocurrió hace más de 35 años, con lo que es valorable realmente. Me parece una obra artística testimonial de enorme valor. ¿Qué te parece la importancia para Saladillo de esta investigación? Sí, yo creo que para Saladillo es relevante, porque en general tiende a pensarse que los pueblos que no son demasiado importantes en cantidad o volumen de habitantes no pueden tener historias para destacar. En este caso creo que los chicos han logrado plasmar esa historia, contarla de una forma artística muy interesante, y además destacar para el pueblo en realidad que mientras ocurría la peor dictadura, la noche más negra en la historia argentina, en Saladillo pasaban cosas muy importantes, y bueno, que todos de alguna forma nos sintamos orgullosos de esa historia. ¿Cuál te parece la importancia que esta obra se haga en el Zeus? Sí, para mí en lo particular tiene un doble cariz. En primer lugar, muy emotivo porque fue en el Zeus, cuando en su momento funcionaba en 3:50 en la ciudad de La Plata, y éramos solo 8 becarios, todos varones, que estábamos en aquel viejo lugar. Ahí empezó un pedazo, por lo menos en el plano personal, de la historia que me toca, y además, en segundo lugar, porque yo soy un eterno agradecido al Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo, en función de que fue a partir de la beca que me dieron en su momento que yo pude venir a estudiar a la ciudad de La Plata y comenzar una etapa trascendente en mi vida, que bueno, tuvo en este caso una, una etapa tal vez tremenda, pero no por eso menos imborrable, y creo que se dé esta obra y se represente en el Centro de Estudiantes, me parece que es doblemente significativo. ¿Cuál te parece la importancia de que esta obra sea realizada por estudiantes secundarios? Yo creo que contra lo que muchos suponen o dicen con respecto a la superficialidad de la juventud, o que solo le interesan cuestiones que no son trascendentes, los chicos nos han demostrado que son capaces no solo de hacer una investigación de tipo histórica, sino que además transformar en arte esa historia y captar cuestiones que son mucho más que emotivas, porque en realidad el miedo, el riesgo, lo que son los sentimientos de una época tan particular como fue la etapa de la dictadura militar, ellos lo han logrado captar, y eso demuestra que fueron capaces de involucrarse lo suficiente con la historia como para poder hacerla trascender y mostrarla en una obra de arte, y eso yo creo que, a diferencia de otras profesiones, para transformar en arte la historia es fundamental lograr involucrarse, y los chicos lo han logrado. Son estudiantes secundarios, un orgullo para la ciudad de Saladillo, pero además un orgullo para la Argentina. ¿Qué te parece el título, Palabras de Resistencia? Y bueno, coronando este razonamiento que acaba de realizar, los chicos han, hasta en el título, captaron la esencia misma de la historia. En primer lugar, el término palabras. ¿Por qué? Porque mientras la dictadura militar tenía todas las
las blandía, las hacía funcionar para oprimir y para hacer callar y para hacer desaparecer, por ejemplo, nuestra única herramienta, nuestra única arma era la palabra, para pelear por la libertad y por la democracia. Por lo que ese término palabras es omnicomprensivo, realmente es una definición muy, muy bien lograda. Y de resistencia también porque creo que lo cierra el concepto en forma perfecta, porque se trataba en ese entonces, captando a la historia con criterio de época como corresponde, de resistirse no solo a la opresión de la dictadura, sino también de resistirse a los propios miedos, de resistirse al heroísmo sin sentido, de resistirse a la tentación del martirologio, de resistirse sobre todo porque había que construir un mundo mejor, y esa característica es que yo, para cerrar el concepto, palabra de resistencia es la mejor definición que se nos hubiera ocurrido a quienes lo protagonizamos en aquel entonces, ponerle a una situación y una obra de arte como la que los chicos fueron capaces de hacer. Los felicito también por esto. ¿Tenés algunas palabras para los chicos? Un eterno agradecimiento, no solo porque pueden y hacen mención de lo que fue nuestra lucha en ese entonces, sino porque creo que rescatan a un personaje maravilloso de toda esta historia, que fue el que hizo posible que se pudiera lograr, que es Fernando Volonté. Él, en la noche más cerrada de la dictadura, fue capaz de transformar una herramienta como un periódico que se hacía en forma artesanal, que tenía 100 años de funcionamiento y con todos los problemas que eso significaba, él fue capaz de transformarlo en un vector de la libertad, en una herramienta que nos permitiera a todos nosotros hacer el ejercicio de publicar nuestras ideas, que eran absolutamente antitéticas con las que la dictadura propugnaba en ese entonces, pero además en el funcionamiento interno del periódico también lo hacía con la más absoluta libertad. Jamás cuestionó un concepto, y creo que eso lo destaca como ser humano, lo destaca como persona, lo destaca como ciudadano, y creo que en el agradecimiento personal, en lo que a mí concierne, quiero incluir el agradecimiento también a que se haya hecho justicia con una persona que en el plano que a mí me toca, pero también en el plano que a las instituciones de la democracia en Argentina le corresponden, como es Fernando Volonté. En ese caso también los chicos han hecho justicia. Muchísimas gracias por todo esto.